que es básicamente un ejercicio teórico, dice, en un barómetro original, Pascal utilizó agua en lugar de mercurio. El agua es menos densa que el mercurio. Si el, Así que el barómetro de agua tendría una mayor altura, una menor altura, la misma altura que el barómetro y el por qué. Bueno, aquí en este caso es solamente de contrastar, ¿ok? Tenemos al agua que pesa menos que el mercurio, eso nos lo dice. En este caso, el agua es menos densa que el mercurio, así que el barómetro de agua tendría una mayor altura. Marcaría una mayor altura. Y esto se debe básicamente al tema de que el agua pesa menos. Como pesa menos, necesito más agua, por lo tanto necesito mayor altura de agua para contrarrestar el tema del mercurio. El mercurio, al ser más denso, tiene más peso y por lo tanto voy a requerir una menor altura para igualarlo. Dime, eh, creo que levanto ahí la mano. DM, ¿quién es DM? Yo, Ana. Ah, ok, ok. Dime, Dana. No, solo estaba viendo si el 11 era el primero, pero sí es verdad. Ah, ok, 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 perfecto. Y listo. Ahí tendríamos ya resuelto el ejercicio. Y luego nos preguntan, ¿qué altura tendrá la columna de agua? Bueno, para eso tenemos que utilizar la fórmula de presión hidroestática. La presión hidroestática se calcula como densidad por gravedad por altura. Esta P es densidad, la G es gravedad y la H es altura. En este caso, nosotros queremos despejar la altura. Despejamos la altura, tomamos la densidad y la gravedad y la pasamos a dividir. De esta manera nos queda que la altura será la presión de la densidad por la gravedad. En este caso, dice una columna de agua. Por lo tanto, debemos de emplear la densidad que tiene el agua. ¿Cuál es la densidad que tiene el agua? La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad del agua. La gravedad, todos conocemos el valor de la gravedad, 9.8. Y ahora la presión. ¿Qué coloco en presión? Bueno, como hablamos de un barómetro, ¿qué mide un barómetro? Un barómetro mide la presión de la atmósfera. ¿Y cuál es la presión de la atmósfera? El día de ayer habíamos visto que la presión atmosférica tenía diversos valores, dependiendo de qué unidad quisiéramos. Les había colocado un listado, creo que fue en el capítulo 6. Sí, aquí. Yo les coloqué los diferentes valores que puede tener la presión atmosférica, dependiendo de la unidad que deseáramos emplear. La unidad en el sistema internacional es el pascal. Por lo tanto, voy a emplear esa unidad. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica en el sistema internacional tiene un valor de 101.325 pascales. Y ahora sí, ya podemos encontrar la altura que tendría la columna de agua. La presión, 101.325 pascales. La gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la densidad, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico.
Realizamos la operación en la calculadora y ya tendríamos la respuesta. A mí me dio 10.34. Perfecto. Nos queda el valor de 10.34 metros. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Era un ejercicio sobre todo teórico porque uno tenía que conocer qué significa un barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica y de ahí obtener el valor. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, un atleta de 75 kilogramos se para en una sola mano. Si el área de contacto con la mano, con el piso, es de 125 centímetros cuadrados, ¿qué presión ejercerá sobre el suelo? Bueno, ¿qué fórmula utilizamos? Aquí viene algo súper importante. En muchas ocasiones es difícil distinguir. ¿Utilizo esta fórmula? Bueno, esta fórmula la utilizamos cuando tenemos un fluido, cuando tenemos agua, cuando trabajamos con algún líquido. En este caso, hablo de una persona que se está parando en una sola mano. No hay un fluido, no hay nada, ¿ok? Por lo tanto, esta fórmula no nos servirá para encontrar la presión. Pero hay otra fórmula que también nos ayuda a encontrar la presión, la cual es la siguiente. La presión es igual a la fuerza dentro del área. El área ya nos lo brinda el ejercicio. El área es de 125 centímetros cuadrados. El único inconveniente es que no está en unidades del sistema internacional. Recordemos, las unidades del sistema internacional son los metros. Por lo tanto, estos 125 centímetros cuadrados los podemos convertir perfectamente en metros cuadrados. Un metro tiene 100 centímetros, pero si hablamos de un metro cuadrado, elevamos al cuadrado el de arriba y elevamos también al cuadrado la parte de abajo. Y ahora sí, operamos en la calculadora para ver cuánto nos indica. Sería 125 dentro de 100 al cuadrado, dando como resultado 0.0125 metros cuadrados. Ya tenemos listo el área. Ahora, la fuerza. Como vimos el día de ayer en el tema de
módulos de elasticidad, en muchas ocasiones la fuerza va a ser el peso. En este caso no va a ser la excepción. La fuerza que vamos a sustituir justo ahí va a ser el peso. ¿Cómo se calcula el peso? El peso es masa por gravedad, por lo tanto sería 75 kilogramos multiplicado por la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Realizamos la operación 75 por 9,8 y esto nos da el resultado de 735 newtons. Ya tenemos el valor de la fuerza. Por lo tanto, colocamos que la presión va a ser la fuerza 735 newtons dividido dentro del área, que es de 0,0125 metros cuadrados. Realizamos la división y vemos cuánto nos arroja, dando un resultado de 58.800 pascales. Recordemos que la unidad de la presión en el sistema internacional son los pascales. Y listo, ahí tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice, calcule la disminución fraccionaria en la presión cuando el barómetro sube 40 metros hasta la azotea de un edificio. Suponga que la densidad del aire es constante en esa distancia. Bueno, aquí habla del área, entonces sería densidad por gravedad por altura. Eso nos va a dar el cambio en la presión. ¿Qué densidad debemos de colocar? Debemos de colocar la densidad del área, del aire. Por lo tanto, debemos de ir a las tablas. Ahora les envío las tablas de presión. ¿Listo? Ahora buscamos al aire. El aire, nos mencionan que la densidad del aire
será de 1.29 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplicamos por la altura, que sería de 40.0 metros. Y esto de nuevo lo multiplicamos por la gravedad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y de esta manera encontramos ya el valor del cambio de la presión. 1.29 por 40 por 9.8. Dando como resultado una disminución de 505.68 pascales. Esa será la presión que va a disminuir. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Ok. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, durante un vuelo de avión, un pasajero experimenta dolor de oído por un enfriamiento de cabeza que tapó sus trompas de Eustaquio. Suponiendo que la presión en estas últimas permanece a una atmósfera como al nivel del mar y que la presión en la cabina se mantiene a 0.900 atmósferas, determine la fuerza de la presión del aire, incluyendo su dirección sobre el tímpano, suponiendo que este tiene un diámetro de 0.800 centímetros. Ok, bueno. En este caso, ¿qué fórmula utilizamos? No nos hablan de ningún fluido, no nos hablan de nada. Por lo tanto, la fórmula a emplear sería que la presión es igual a la fuerza partido el área. Y justamente lo que nos preguntan es encontrar la fuerza. Determine la fuerza de presión. Así que despejamos. Podemos agarrar el área que está dividiendo y trasladarlo al otro lado a multiplicar, quedándonos que la fuerza será la presión multiplicado por el área. El área. ¿Cómo encontramos el área? Porque en este ejercicio no nos están brindando el valor del área, pero nos brindaron su diámetro. Por lo tanto, tiene radio. La mitad, 0.400 centímetros. ¿Y cuál es la única figura que tiene radio? El círculo. Por lo tanto, aquí tendríamos que calcular el área de un círculo, el cual es pi por radio al cuadrado. Pero nuestro radio no se encuentra en las mejores unidades, se encuentra en centímetros y debe de encontrarse en metros. Por lo tanto, vamos a convertirlo a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Eliminamos el centímetro con el centímetro y sería 0.400 dividido dentro de 100
Y esto nos queda 4 por 10 a la menos 3 metros. Y ya podemos calcular el área. Pi por 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y ahora procedemos a operar. Pi por 4 por 10 elevado a la menos 3 y todo esto elevado al cuadrado, dando como resultado 5.0265 metros cuadrados. Ya tendríamos el valor del área. Ahora nos hace falta el valor de la presión. ¿Qué dato utilizamos? ¿El de una atmósfera o el de 0.9 atmósferas? ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? Bueno, imaginemos el tímpano. Ahí está nuestro tímpano. Y nos menciona que hay dos presiones. Dice la presión, hay una presión de una atmósfera. Y luego dice que en la cabina hay una presión de 0.900 atmósferas. Hay como dos presiones luchando, pero son presiones contrarias, ¿ok? Una está en el exterior y el otro se encuentra en el interior, ¿ok? Hay una lucha de presiones. ¿Cuánto es lo que verdaderamente está sufriendo el tímpano? Bueno, de un lado tengo una atmósfera, del otro lado estoy tirando con 0.900 atmósferas. ¿Cuál es la presión real? ¿Ok? Como van en direcciones contrarias, las vamos a restar. Restamos 1 menos 0.900 y esto nos da 0.1 atmósferas. Esta es la presión real, porque esas dos estaban como anulando, ¿ok? Y ahora ya podríamos calcular perfectamente el resultado. Pero falta algo. Esta presión está en atmósferas. Las atmósferas son ideales para trabajar con el tema de gases, pero en el tema de fuerzas, en el tema de presión, en este tema, no. No es tan bueno utilizar las atmósferas. En este tipo de contexto se suele utilizar los pascales. Así que vamos a convertir estos 0.1 atmósferas, las vamos a convertir a pascales. Una atmósfera tiene 101.325 pascales. Eliminamos atmósferas con atmósferas para que nos quede ya en pascales. Y nos arroja el resultado de 10.132.5 pascales. Y ahora sí, ya podemos encontrar la fuerza, que sería la presión, 10.300, perdón, 10.132.5 pascales. Y esto ya lo multiplicamos por el área. El área que nos quedó, 5.02665. Bueno, pero aquí falta un por 10 a la algo. Por 10 a la menos 5
metros cuadrados. Operamos y nos da un resultado de 0,51 newtons. Esta sería la fuerza a la que está siendo sometida, bueno, la parte del tímpano. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos menciona lo siguiente. En una colisión de frente, el conductor del automóvil no lleva activadas las bolsas de aire y su cabeza golpea contra el parabrisas, produciéndole fractura de cráneo. Suponiendo que la cabeza del conductor tiene una masa de 4 kilogramos, que el área de la cabeza que golpeó el parabrisas fue de 25 centímetros cuadrados y que la duración del impacto fue de 3 milisegundos, ¿con qué rapidez la cabeza golpeó el parabrisas? Suponiendo que la fuerza compresiva de la fractura del cráneo fue de 1 por 10 a la 8 pascales. Ok, bueno. Entonces, aquí tenemos varias cositas que tomar en cuenta. Primero, nos están dando el área, 25 centímetros cuadrados. Nos están brindando la masa, que es de 4 kilogramos. Nos están dando el tiempo, que es de 3 milisegundos. Y nos están dando la presión, 1,0 por 10 a la 8 pascales. Aunque aquí diga fuerza compresiva, aunque aquí diga fuerza, como nos lo están dando en pascales, significa que es una presión. Y listo. Bueno, primero, convertir. Tenemos dos datos que no se encuentran en unidades del sistema internacional. Esta es el área y el tiempo. Empecemos con el área. Tenemos 25 centímetros cuadrados. Un metro tiene 100 centímetros, pero como busco metro cuadrado, elevo ambos datos al cuadrado. Y coloco 25 por 1 dividido dentro de 100 al cuadrado. Esto nos arroja el resultado de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora el tiempo, 3 milisegundos. Un segundo tiene 1000 milisegundos.
Eliminamos el milisegundo con el milisegundo y esto nos queda 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y listo. Nos preguntan la rapidez. ¿Cómo encontramos la rapidez? ¿Cómo podríamos encontrar la rapidez? Bueno, la rapidez la tendríamos que encontrar suponiendo que esta es la cabeza de la persona y primero no se está moviendo. Y luego sí se moverá y va a impactar contra el parabrisas. Tiene una velocidad inicial y tiene una velocidad final. ¿Cómo encontramos la velocidad final? Bueno, hay una fórmula para encontrar la velocidad final, aunque este ejercicio parece ser más de temas pasados que de presión como tal. La velocidad final se calcula con la velocidad inicial más la gravedad, en este caso, más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial sería de 0, porque suponemos que no se estaba moviendo, y cuando choca es que sale disparada la cabeza hacia el parabrisas. Luego tenemos el tiempo, y lo que nosotros no tenemos es la aceleración. ¿Cómo podríamos encontrar la aceleración? Bueno, con la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, en donde puedo despejar la A y nos quedaría fuerza partido la masa. La fuerza no la tenemos, la masa sí la tenemos. Y aquí es donde entra el tema de presión, para encontrar el valor de la fuerza. Recordemos que la presión es igual a fuerza partido área. Como en el ejercicio anterior, yo puedo despejar la fuerza pasando a multiplicar el área al otro lado, quedando que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. La presión, ¿cuánto vale? 1 por 10 a la 8 pascales multiplicado por el área, el cual nos dio 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Realizamos la operación y tendríamos el valor de la fuerza. Amilcar, ¿puedes subir rapidito, por favor? Un poquito más. Ahí Ahí, gracias. realizamos la operación y vemos cuánto nos arroja. Nos queda el resultado de una fuerza de 250.000 newtons. Con esto ya puedo encontrar la aceleración. Coloco 250.000 pascales dentro de la masa, que es de 4 kilogramos. Y con ello obtengo ya la aceleración. La aceleración tendrá un valor de 62.500 metros por segundo al cuadrado. Y con ello ya tendríamos todo para encontrar la velocidad final. La velocidad final sería la velocidad al inicio
el cual tiene un valor de 0 metros por segundo, más la aceleración, que es de 62.500 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, el cual tiene un valor de 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y tras ingresar todo esto a la calculadora, ¿cuánto nos queda? 187.5 metros por segundo. Esta es la velocidad a la que va a impactar. Aunque este ejercicio es más que todo como para repasar temas anteriores. Lo único que tenía relación con el tema que estamos viendo es justamente esta partecita. Solamente esta partecita tiene relación con lo que estamos viendo. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 29. El ejercicio 29, veamos lo que dice. Un elevador hidráulico de un taller tiene dos pistones, uno pequeño con un área de 4 centímetros cuadrados y uno grande de 250 centímetros cuadrados. Si el elevador se diseñó para levantar un automóvil de 3.500 kilogramos, ¿qué fuerza mínima debe de aplicarse en el pistón pequeño? Siguiente, si la fuerza se aplica con aire comprimido, ¿qué presión mínima deberá tener el aire para aplicarse en el pistón pequeño? Bueno, esto es principio de Pascal. Siempre que les hablen de pistones, eso es principio de Pascal. Pistones es Pascal. ¿Y qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice que la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. Esto desglosado nos da la fórmula que es fuerza 1 dividido área 1 igual a fuerza 2 dentro del área 2. Esta es la fórmula para el principio de Pascal. Y casualmente nos dan dos áreas que tenemos que convertir a metros cuadrados, porque no podemos dejarlo en centímetros cuadrados. Así que empezamos con eso. Un metro tiene 100 centímetros, pero como busco metro cuadrado, elevo ambos datos al cuadrado, dando como resultado 250 por 1 al cuadrado dividido dentro de 100 al cuadrado. Y esto me queda 0.025 metros cuadrados. Repito lo mismo con el otro. Un metro cuadrado tiene 100 centímetros elevados al cuadrado.
y da 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y listo. Bueno, hay que hacer aquí un pequeño dibujito de lo que está pasando. Hay un pistón grande y hay un pistón pequeño. En el pistón, en el pistón grande vamos a colocar al auto. Aquí va a estar el auto. En el pistón grande. Y nosotros vamos a aplicar una fuerza que no conocemos todavía en el pistón pequeño. Y cuando yo presione el pistón pequeño, voy a levantar el carro. Ese es básicamente el funcionamiento de estos elevadores hidráulicos. Yo presiono de un lado y del otro lado eleva algo. Listo. Bueno, en este caso voy a hacer aquí la separación. A esto le llamaré 2 y a esto le llamaré 1. ¿Ok? Significa que todo de este lado va a ser lo 1 y todo lo del otro lado será lo 2. Entonces, primero, el área del carro es el área grande. El área grande es de 0.025 metros cuadrados. Y luego tenemos el área pequeña, que es de 4 por 10 a la menos 4. Este sería el valor del área 1 y este sería el valor del área 2. Listo. Ahora, necesito encontrar la fuerza que aplico en el pistón pequeño. Me están preguntando básicamente la fuerza 2. ¿Qué datos tengo? Tengo las áreas, necesito la fuerza 2, no tengo la fuerza 1. Pero, de nuevo, el carro tiene cierta masa, por lo tanto tiene cierto peso. En estos ejercicios es muy habitual que la fuerza sea el peso. Voy a colocar acá que la fuerza es casualmente el peso. ¿Y cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. La masa sería de 3.500 kilogramos y esto lo multiplicamos por la gravedad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y escribimos 3.500 por 9.8. Esto nos da un resultado de 34.300 pascales. Perdón, newtons, no son pascales, ya que es fuerza. Y ahora procedemos a reemplazar todo en nuestra fórmula. Fuerza 1 sería esta fuerza. 34.300 newtons dentro del área 1. ¿Cuál es el valor del área 1? 0.025 metros cuadrados. Va a ser igual a la fuerza 2 dentro de el área, el cual tiene un valor de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora despejamos la fuerza 2 tomando este valor y pasándolo a multiplicar. Y nos queda 34.300 newtons dividido dentro de 0.025 metros cuadrados por 4 por 10 a la menos 4 igual a la fuerza 2. Procedemos a operar y ver cuánto nos arroja.
y arroja un resultado de 548.8 newtons. Solo voy a mover esto. Amílcar, ¿cuánto nos dio de resultado en el 25, perdón? Da 187.5. Es que me falta una partecita de ahí arriba. Ahí está. Ya, gracias. Y ahí estaría el ejercicio 29 terminado. Al menos el inciso A. Ahora, en el inciso B, nos preguntan que calculemos la presión en el pistón pequeño. ¿Cómo se calcula la presión? La presión es fuerza partido área. Y nos preguntan concretamente en el pistón pequeño. Por lo tanto, colocamos la fuerza del pistón pequeño, el cual nos quedó 548.8 newtons dentro del área que es de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y con ello tendríamos ya el valor de la presión. Y nos arroja el resultado de 1.372.000 pascales. Y listo. Ahora sí, ejercicio terminado. ¿Ninguna duda? Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, un embudo tiene un chorro que bloquea, pero un corcho que bloquea su tubo de drenado. El corcho tiene un diámetro de 1.5 centímetros y sostiene en su lugar mediante fricción estática con los lados
del tubo de drenado. Cuando se vierte agua en el embudo, llega hasta los 10 centímetros arriba del corcho. Este sale volando. Determine la fuerza máxima de fricción estática entre el corcho y el tubo de drenado. Ignore el peso del corcho. Bueno, tenemos el embudo. Y justo aquí colocamos el corcho para evitar que el agua salga. Aquí se llena el agua hasta 10 centímetros y nos preguntan la fuerza. Ok, perfecto. ¿Cómo encontramos la fuerza? Recordemos que la presión es igual a fuerza partido el área. Podemos despejar de esta fórmula la fuerza y nos queda que la fuerza es la presión multiplicada por el área. ¿El área de quién? Va a ser el área del corcho, porque el corcho es el que está sufriendo esa presión. Nos dan el diámetro del corcho. Si tiene diámetro, tendrá radio, el cual sería la mitad. ¿Cuál es la mitad de 1.5? La mitad de 1.5 es 0.75 centímetros. Lo convertimos a metros, 0.75 centímetros. Lo convertimos a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Y esto nos queda 7.5 por 10 a la menos 3. Como es un círculo, el área para un círculo es de pi por radio al cuadrado. 7.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y de esta manera encontramos el valor del área. Colocamos pi por 7.5 por 10 elevado a la menos 3 y todo esto elevado al cuadrado, dando como resultado un área de 1.7671 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora, ¿cómo encontramos la presión? Recordemos que esto se va a llenar de agua. Y hemos visto que el agua, el simple hecho de uno estar debajo del agua, eso genera una presión hidroestática. Entonces vamos a calcular esa presión. La presión es densidad por gravedad por altura. Aquí sí puedo utilizar esta fórmula porque estoy hablando acerca de un fluido, que en este caso es el agua. Y de esta manera encontramos la presión. La densidad, ¿cuánto vale la densidad? La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, convertimos los 10 centímetros a metros. Un metro tiene 100 centímetros y nos queda 0.1 metros. De esta manera encontramos la presión a la que está sometida el corcho. Nos da un resultado de 980 newtons. Perdón, pascales. Y ahora sí, ya puedo resolver el ejercicio. Coloco que la fuerza será la presión
980 pascales multiplicado por el área. El área es de 1,7671 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Realizamos la operación y ya tendríamos terminado el ejercicio. Dando como resultado 0,173 newtons. Esta sería la respuesta al ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta respecto a este ejercicio? ¿Ninguna duda? Ok, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Terminaron de copiar? Así continúo con el siguiente. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Porque ahorita sí haremos un salto de tema. Todos estos temas tienen cierta relación. El tema de la presión y las dos formas de encontrar presión. ¿Ok? Presión por medio de área partido, perdón, fuerza partido tiempo, o que la presión es densidad por gravedad por altura. Vimos el principio de Pascal y vimos también este último ejercicio que combina justamente las dos formas de encontrar la presión, con fuerza partido área y con densidad por gravedad por altura. Pero el siguiente ejercicio, este y este, ya son de un tema muy diferente. Ya hablaremos del tema de empuje, ¿ok? Entonces, me gustaría que me comentaran si tienen alguna duda respecto a estos ejercicios. ¿Todo claro? Ok, hablemos del siguiente ejercicio. Es el tema de empuje. Leamos lo que dice. Una lancha rectangular como la de la figura 5,33 está sobrecargada al grado de que el agua apenas está 1 centímetro debajo de la borda. Calcule la masa combinada de las personas en la lancha. Para este tipo de ejercicios debemos de aplicar
nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso son dos fuerzas, solamente dos. El peso de las personas que va hacia abajo y existe algo que mantiene a todo flotando. A esa fuerza se le conoce como fuerza de empuje, fuerza de flotabilidad, ¿ok? Y ahí tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Por qué tiene que ser igual a cero? Debe de ser igual a cero porque si es un poquito mayor que cero, se está hundiendo, básicamente. Pero en este caso, no se está hundiendo, se mantiene al margen, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Colocamos la fuerza de empuje positiva hacia arriba y el peso lo colocamos negativo porque está yendo hacia abajo. En este ejercicio, ¿qué nos está preguntando? La masa. Calcule la masa. Bueno, ¿cómo podría encontrar la masa? Bueno, si encuentro el peso está muy relacionado con la masa. Recordemos que el peso es casualmente masa por gravedad. Entonces yo puedo escribir aquí que la fuerza de empuje menos la masa por la gravedad igual a cero. Despejo, tomo esto que está restando y lo paso al otro lado a sumar y nos queda que la fuerza de empuje debe de ser igual a la masa por la gravedad. Y puedo continuar despejando. Termino de despejar por completo la masa y tomo que la gravedad está multiplicando, lo paso a dividir. Y me queda que la fuerza de empuje dividido la gravedad nos dará el valor de la masa. Bueno, ahora la gravedad, nosotros ya conocemos el valor de la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para ya encontrar la masa? Necesito la fuerza de empuje. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de empuje? La fuerza de empuje se calcula como densidad por gravedad por el volumen. La densidad debe de ser la densidad del fluido. En este caso, se encuentra en agua. Por lo tanto, la fuerza de empuje va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, el cual tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Bueno, en este caso es una lancha rectangular. El volumen de cualquier cosa rectangular es base por altura por el largo. En este caso, la base mide 4.5, el largo mide 2 metros y la altura, ¿cuánto es la altura? Uno podría decir 0.30 metros y listo, pero ahí estaría un error. ¿Por qué? Porque el agua no llega hasta los 0.30 metros. El agua llega hasta 1 centímetro menos. Eso quiere decir que llega hasta 0.29 metros. 1 centímetro menos. Y ahora sí, ya puedo encontrar el volumen. El volumen lo encontraremos multiplicando la base, 4.5 metros, por la altura,
0.29 metros por el largo que son 2 metros. Operamos y ya tendríamos el volumen. 4.5 por 0.29 por 2. Esto nos da el resultado de 2.61 metros cuadrados. Perdón, metros cúbicos. Lo coloco justo acá. 2.61 metros cúbicos. Y colocamos 1000 por 9.8 por 2.61 y esto nos da una fuerza de 25.578 newtons. Y con ello ya podríamos encontrar el valor de la fuerza de empuje. La masa tendrá un valor de 25.578 newtons dentro de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos la división y tendríamos terminado el ejercicio. Amilcar, ¿cómo fue que asumimos que la longitud era 0.29? Porque le quitamos 1 centímetro. ¿Pero por qué? Y dice que la altura es de 30. Pero Ah, aquí nos dice que el agua está apenas 1 centímetro debajo de la borda. Y esto nos queda 26.000, perdón, 2.610 kilogramos. Y ya tendríamos el valor de la masa.